Y vamos a tratar un tema que yo creo que viene mucho para la época, el lado triste de la Navidad, porque hay más suicidios en esta época. Bienvenidos también al podcast que estamos grabando, a Facebook, que estamos en vivo en Mariela Viteri fanpage y también en mi página web www.marielatv.com, ¿ok? Así que ya saben que estamos con la doctora Julieta Sañay y en Fuego 106.5. Adelante, doctora. Sí, Mariela, es muy común hablar de estas depresiones estacionales, le llamamos, en los países escandinavos, en los países fríos, es muy común y lo relacionan mucho con el invierno, lo relacionan mucho con la melatonina, con el hecho de que el cerebro ya no se expone a la luz y tiene su explicación lógica porque la luz activa ciertos neurotransmisores que nos permiten calmarnos, ¿no? Entonces, pero también es tiempo en que las personas se empiezan a cuestionar que no llegaron a sus metas, que no hay dinero para pasar las navidades, para comprarle ropa nueva a sus hijos, que no hay trabajo. Yo siempre les digo, tienen una fiscalía dentro de su cabeza y ni siquiera tienen un abogado defensor. Siempre les digo así, tienes una fiscalía, una audiencia constante de autocrítica, de juzgarse, de exigencia, y el problema es que las personas no diferencian entre sentir una emoción negativa, no se puede ser tan positivo en la vida, no se puede, las cosas están difíciles, eso es falso, no puedes andar por la vida solo sonriente diciendo, hasta tenemos que sentir, somos seres humanos, tenemos ira, tenemos frustración, tenemos resentimientos, son parte de nuestras emociones que viven, no somos perfectos. La situación está en que esas emociones no nos hagan cruzar la línea y nos enfermen. Y peor aún, que la patología de otras personas también nos enferme y nos ensucie. Entonces, ¿cómo regularse? Y esto es algo que debemos enseñarle a nuestros niños desde pequeños, pero los padres tendrán que aprender, porque si no, esos niños van a buscar, lo que le digo, atajos para regular emociones. ¿Cómo le enseñamos al ser humano a autorregularse? ¿No? Primero es ¿Cómo? conocerse, primero tienes que conocerse. Las Ok. personas que han tenido, por ejemplo, una crianza muy sobreprotectora y son muy ansiosos, tienen temor a hablar en público, a ser amigos, son evitativos. Estas personas sufren mucho realmente. Y el padre dice, mi hijo es bueno, es portadito, es calladito, pero no sabe, tienen un sufrimiento interno porque ellos quisieran poder ser distintos, ¿no? Estas personas viven para exigirse y para agradar a sus padres. Los padres los presionan, los comparan, los ponen a competir con otros hermanos. Y estas personas cuando son adultos se están en este momento juzgando el hecho de que no alcanzaron sus metas y se autolesionan haciendo autocríticas demasiado rígidas, son muy rígidos con ellos mismos, no sueltan las riendas. El control, el querer tener el control, el querer hacer todo a la perfección, el querer, la necesidad de aprobación, los lleva incluso a ser dependientes emocionales y a nunca decidir por ellos mismos, sino que están siempre pendientes de la aprobación de la otra persona, ya sea de la pareja o de sus padres. Estas personas son las que más sufren para esta época, fíjate, son las que más llevan a cuestionarse ese pensamiento que se repite y se repite en el cerebro más de 5 veces, hace que el cerebro se inflame, hace que el cerebro se llene de cortisol y empiece las señales de la ansiedad y luego la depresión al no saber manejar estas situaciones porque hasta somatizas, ¿no? Viene el cortisol, va al músculo cardíaco y te da taquicardia. Encima, tras que estás así, vas al cardiólogo, el cardiólogo no te encuentra Claro. nada, gastas dinero en exámenes y es la ansiedad. Y esa Claro, ansiedad te lleva a deprimirte. y ya todas las venas tapadas, las arterias ya no sirven, una cosa terrible, que a las finales uno ni siquiera sabe. Doctora, pero ¿cuál sería la recomendación para una madre que tiene un hijo depresivo, o un esposo depresivo que tiene que cuidarlo ahora en diciembre para que no se suicide? Bien, si Así de ya, fuerte. ya te conoces, primero el autoconocimiento, necesitas conocer cómo es tu Pero personalidad. una madre, hablemos desde el punto Sí. de vista maternal, ¿cómo aporta la mujer o cómo aporta el hombre, la persona que tenga, digamos, la capacidad de cuidar en la casa, o tal vez el hijo que tiene padres que no están bien,
¿Cómo se hace para cuidar ese ser, sobre todo en Navidad, cuando sabemos que los ingredientes muchas veces son contrarios a lo que uno quisiera? Sí, hablemos de los adolescentes. La verdad que ellos le están pasando muy difícil. Mira, tengo estudiantes de colegio y de universidades que han sido víctimas de bullying y que ni siquiera han tenido esa confianza de contarle a sus padres lo que les ha pasado. La vergüenza. Les da vergüenza que han sido víctimas de abuso. Yo por eso ayer que vi ese video del abuso a esa niña, mi hija tiene la misma edad, le enseñé el video e hicimos hasta un simulacro de qué tenía que hacer si a ella le pasaba eso. A Muchos ver. adultos que yo atiendo han sufrido estas situaciones. ¿Qué abuso? Perdóneme, no estuve al día con el El video. video del pedófilo que abusaba de la niña que la tocaba en un supermercado. Ayer la Ah, gente ok. estaba indignada. En una gasolinera, creo. Sí, algo así, pero No pude verlo, no pude verlo. O sea, horrible, la niñita horrible, salió corriendo hacia él y yo no puedo, me negué a verlo. Pero horrible. Pero yo me puse a conversar con mi hija, porque yo atiendo muchas adultas, Mariela, que han tenido ya, este tipo de traumas y sintieron, y nace el resentimiento contra la familia porque sintieron que no los cuidaron demasiado. ya. Sintieron que los protegieron porque la mujer se paraliza generalmente. Los niños, la víctima se paraliza, se bloquea. Entonces, y no grita ni nada, porque no preparamos a nuestros hijos en esto. Tenemos como madres saber por qué nuestro hijo está depresivo. Y si es un adolescente, no esperes que esté llorando, ni que te lo va a decir que estoy triste. Generalmente el adolescente va a estar aislado, irritable, oposicionista, se opone a todo, le llamamos rebelde, baja sus notas, cambia de amigos. Puede ser, en esa etapa de su vida está más vulnerable al consumo de drogas y de alcohol. A mí se puede autolesionar hoy en día ya los chicos para que sus padres no les revisen los brazos, porque ya revisan los brazos que hay el cutting, se están lesionando en las axilas o en las entrepiernas, ¿no? Entonces, si una madre ya detecta, no lo minimice, no diga que está prestando, que está queriendo llamar la atención, no lo minimice, tiene que hacerle atender de un profesional. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que nosotros evaluar? Evaluar por qué se siente así, qué lo llevó a sentirse así, ¿ya? Revisar si es que requiere a lo mejor hasta un tratamiento farmacológico. Yo siempre les pido, a los primeros exámenes que yo les pido es pruebas de tiroides, porque la tiroides causa mucha ansiedad, los problemas de tiroides, y vitamina D. Está muy relacionado la deficiencia de vitamina D con ideas o intentos de Y suicidio. el litio también lo pide usted, doctora. Exacto, y el litio. En Ah, familias que ha habido antecedentes de suicidio. La otra vez me trajo una señora cuyo hermano, tíos, primos, muchos habían concretado los actos suicidas y ella a tiempo observó que su hijo estaba cambiando de su estado de ánimo y a tiempo lo trajo. O sea, se asustó porque incluso hay estudios que hablan de la predisposición genética en las personas suicidas. Entonces, menos mal esta señora eso. enseguida tomó las medidas y trajo a su hijo por todo lo que ella había pasado en su familia, ¿no? Entonces, no minimice. Consciente, ¿no? La señora consciente. Qué bonito que haya una persona consciente dentro de la familia cuando salen estos casos, ¿no? Sí, sí. Y entonces ella trajo a su hijo, encontramos que tenía el chico una depresión atípica, no tenía motivos para deprimirse aparentemente, pero Ya. era como que se apagaba. Y ya estaba probando alcohol, el alcohol para el que le ayudaba a calmarse y olvidarse, a dormirse, lo estaba haciendo como un somnífero, lo estaba utilizando para dormirse, para poder dormir. Entonces, con la genética tan fuerte que había, me decía que tenía el pensamiento repetitivo de mejor esta vida no vale, esta vida no sirve, mejor El imagínate. chico. Sí, eran Ok, pensamientos repetitivos ok, obsesivos, ok, obsesivos. ok. Aparte, hicimos una prueba de personalidad, una psicometría, y bueno, en los adolescentes no podemos dar un diagnóstico definitivo, siempre hacemos una presunción porque hay que observar en psiquiatría mínimo un año para dar un diagnóstico definitivo, porque a Claro. veces pueden ser solamente conductas disruptivas o trastornos de adaptación del niño, pero debido a los antecedentes, en su familia había trastorno bipolar, había antecedentes de varios intentos de suicidio de sus tíos, de Ya. su papá. Entonces tenía de lado y lado, tanto del lado del materno como paterno, antecedentes de suicidio. Era un paciente que había que meterlo en una terapia intensiva, había que prestarle toda la atención. Y sabes que hay personas, así como la gente es resistente a los antibióticos,
o hay una bacteria, la Klebsiella, por ejemplo, que está en los Ujú. hospitales muy resistente a los antibióticos, hay personas que tienen resistencia a la medicación, fíjate, y nada le funciona. Ya habían pasado por varios profesionales y nada le estaba funcionando, ningún antidepresivo le ayudaba. Y eso quiero que sepan, los antidepresivos no son adictivos. Hay antidepresivos que están aprobados para usarlos en los adolescentes, ¿ya? Ok. Y esto debe ser un traje a la medida, no todo les sirve a todos. No todo les sirve a todos. Uno tiene que medir riesgo-beneficio. Por ejemplo, yo siempre le explico a mis pacientes, posiblemente este antidepresivo te va a disminuir la libido, pero tenemos que elegir entre el riesgo y el beneficio. No, doctora, prefiero que sáqueme de este estado, ¿ya? Ya. Entonces, Pero igual, ahí depresivo también es que no tiene la libido tan alta, pues. también, o sea, en este momento que no tiene eso tanta importancia. También hay No, que saber utilizar, por ejemplo, si es una mujer, no voy a utilizar un antidepresivo que le aumente el apetito y la va a poner gordita y después se va a poner deprimida porque está gordita. claro, ¿No? claro. O alguien que Exacto. tiene insomnio, no voy a utilizar un medicamento que lo pone hiperactivo y lo altera y no está durmiendo, no duerme. O sea, hay cada cosa para cada cosa, incluso Que para la... ahora hay una infinidad de antidepresivos, porque antes solo había uno, ¿se acuerda? ¿Cómo era que se Claro. llamaba? ¿Cómo era? Antes había muy pocos y se utilizaban mucho las benzodiazepinas, que es el famoso Rivotril, Xanax, eso, pero esos son benzodiazepinas, son calmantes. Verás, Mariela, el antidepresivo se demora en actuar, se demora 15 días. ¿Qué hago Chuzo. con una persona ansiosa? Comiencen ahora, chicos, comiencen ahora, ahora, ahora. Claro. 15 días en mejorar la función de los neurotransmisores, subirte todas las INA, la serotonina, la dopamina, las endorfinas. 15 días. Wow. En esos 15 días los médicos prefieren dar calmantes para no tener a la persona con esta sensación de que se me acaba el mundo. Algo Claro. así lo viví yo y por eso será que soy tan empática con mis pacientes. Viví una crisis de pánico y de ansiedad. Me había pasado, me asaltaron, me había pasado de todo y ya mi cuerpo no resistió. Y yo los entiendo, yo te entiendo. Digo, pero necesito 2 semanas, dame 2 semanas. Entonces, hoy en día hay un sinnúmero de medicamentos que no, para no necesariamente usar las benzodiazepinas porque hay un riesgo de que hagas dependencia a las benzodiazepinas. El problema no es la pastilla, el problema no es el medicamento, es que tú tengas la predisposición a ser adicto. Ya, No es que tú ya, le dediques, que le des poder a ese medicamento. Entonces, el ya. Ok. médico utiliza eso, porque imagínate que tú quieres, me quiero suicidar, me quiero matar, me quiero matar, me quiero matar. ¿Y qué hago con ese paciente 2 semanas que no funciona la medicina? Lo tengo que dormir. Por eso, una ideación de suicidio o un intento es un ingreso hospitalario, Mariela. A mí me enoja mucho que hay personas que se toman medicina, les hacen el lavado y los mandan a sus casas. Hace poco escribió alguien en redes, mi hermano intentó suicidarse el año pasado, recién lo vuelve a intentar y lo mandan a la casa y no lo ingresan. Entonces hay mucha negligencia detrás en estos protocolos de suicidio. Yo recuerdo que en mi época de estudiante también solo le hacíamos el lavado de gástrico y váyase por consulta externa. Esto Doctora, es de pero es que la ingreso. psiquiatría, la mente humana es, o sea, muy poca gente la conoce. O sea, realmente lo que usted puede detectar son reacciones y medir en laboratorio ciertos, digamos, ciertos minerales y ciertos, digamos que ciertos comportamientos del organismo. Pero dígame, ¿quién conoce la mente humana? Nadie. Es todavía peor que las fosas marianas o que llegara a Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. O sea, es muy complicado, por eso el trabajo de ustedes es más difícil. Y que usted me diga que hagan malos protocolos, es que obvio, porque no saben por dónde comenzar. Y no solo es depresión, no todo ideación o intento de suicidio es depresión. Hay otros trastornos, por ejemplo, un paciente con esquizofrenia o trastorno obsesivo puede escuchar voces que te ordenan matar, Y que matar, creen que es el matar. diablo, ¿sabe? Yo he oído muchas niñas que dicen, yo voy de, mano de la mano con un espíritu. Eso es esquizofrenia, pues, ¿no? O es Claro. posesión de espíritus. ¿Qué es eso, doctora? Alucinaciones. Bueno, yo creo que existen las dos cosas, pero cuando yo siempre le digo a los pacientes lo que ellos me dicen es el demonio, está poseído, y yo, mira, si me funciona la medicina, no era el demonio. ¿Se da cuenta? Ustedes trabajan tanteando, como decimos en Manaví. Claro. Sí. Yo nací para esto, Mariela. Y Sí, yo aunque sé no que es el pasó. tema, a mí me Claro. preocupa ahorita que se está hablando de la eutanasia. Y Ajá. me preocupa mucho. ¿Qué tal si esa persona que está pidiendo eutanasia está escuchando voces?
¿O qué tal si es un familiar que le está induciendo por intereses de sus bienes? Qué ¿Qué tal fuerte, si es una depresión psicótica qué, profunda y por eso qué- quiere suicidarse? Mira qué los errores que se pueden cometer. No puedes, por un caso, generalizar. fuerte. Esos son, aquí viene la psiquiatría paliativa, es decir, el cuidado mental del paciente terminal. El psiquiatra deberá evaluar, ¿no? La eutanasia es el buen morir, pero para eso debes tener autonomía de decidir hasta el último momento de tu vida, ¿no? Entonces habría que aquí hacer un análisis individual. No se puede, mira, en Canadá aprobaron la eutanasia, ahora ya el presidente de Canadá quiere eutanasia para los adictos. Yo digo, chuzo, es lo que yo, si yo lo What? imagínate, eso ha O pedido, sea, eso es así como llevarlos a un campo de concentración. eso O ha sea, pedido el presidente. casi que esto son inservibles para la sociedad, saquémoslos. Claro. Entonces, toma un caso muy Wow. aislado para sensibilizarnos y hacer leyes, cuando en realidad esto es algo que es entre la familia y los médicos. No necesitamos a los políticos metidos en esto. Pero en la familia, a mí me tocó, por ejemplo, una vez desconectar a mi abuelita, que tenía 98 años, y darle ese ventilador a una persona joven. Y me Mira, quedó esto, en la pandemia. Pandemia mira. todo tuvo, no había ventiladores, había que desconectar a uno, no había medicamentos sedantes. O sea, esto es algo que se debe hablar a nivel médico y con la familia. Yo Pero que cuando hay personas ecuánimes pues dentro de la familia, o sea, tampoco sabemos eso, pues doctora. O entonces, gente que creo que es un realmente... caso, creo que se debe revisar de manera individual porque no todo el mundo tiene depresión y que se quiere suicidar o que quiere practicar la eutanasia o como quiera llamarlo, va a ser por depresión. Pueden haber otras enfermedades mentales y a esto le llama mucho la atención porque yo me desespero, yo digo, cuando veo los artistas, los famosos que se suicidan, como es el caso de este... Matthew Perry, el último, el de Friends, que o pareciera que fue un suicidio, no sabemos, ¿no? Ajá. Se está manejando No, esa ahora la teoría. prensa ya no dice, ahí te dejan. La otra cantante, Sinead O'Connell Sí, también, también. ella sufría de trastorno bipolar. Ya la prensa ya no te dice y te deja ahí con esto. Entonces, yo digo, ¿dónde están los psiquiatras? ¿Por qué alguien no lo valoró? ¿Por qué mucha gente está con tanta depresión que se medica con drogas? Y como no le ve el ¿Qué se resultado al refiere que se médico, medica con drogas? Perdón, doctora. Que en vez de seguir un tratamiento psiquiátrico, se jalan coca, se meten base y fuman alcohol. marihuana. Alcohol es Y el alcohol. alcoholismo O está sea, muy ellos mal. mismos se autorregulan, según ellos, para sentirse bien y no van donde un médico que los puede regular y sacar de ese hueco. Mire, qué interesante, eso no me la sabía. El problema es la inmediatez, quieren resultados ya, y Ya, claro. no los tenemos, lamentablemente. Bueno, hace poco Laboratorios Johnson sacó un spray en base a una molécula de ketamina, se llama esketamina, que ¿Ya? sirve para estos pacientes que tienen ideas de suicida o depresión refractaria, son depresiones que es como que el cerebro se apaga, como el cerebro ya no produce sus neurotransmisores. Es un spray para estos pacientes que son posiblemente, potencialmente suicidas, ya recién, pero es muy caro, cuesta $6.000, no está a la mano de él. Pero todo, ok, el tratamiento farmacológico puede detener la situación, te puede levantar el ánimo. Me dice una chica que le quiero retirar la medicina, no, no me la quite, no, por favor, si no me mato, doctora, si no me suicido, pero no puedes dedicarle toda tu vida a un medicamento. Yo siempre derivo al psicólogo, ¿no? Tienes que aprender, Exacto, no, doctora. ¿Usted cuánto tiempo hace de tratamiento? ¿3 meses, 6 meses? Pero luego ya lo va quitando de a poco, ¿no? exacto, entonces eso es lo que yo hago con los jóvenes, por ejemplo, ya no lo necesitas y yo le digo mínimo 6 meses y siempre con la terapia, siempre enseñar, el terapista ¿qué tiene que hacer el psicólogo? Enseñarle a cómo regular la emoción día a día, a cómo ser resiliente, a cómo no permitir que esa frustración te ensucie el ánimo, te dañe tu alma, te dañe tu espíritu, a cómo ser más tolerante. Es un día a día, es un trabajo. Siempre le digo al psicólogo, le toca meterle en su útero, parirte y criarte de nuevo. Porque las Wow. personas están tan arraigadas con los pensamientos pesimistas, es que no puedo, es que no sirvo, y me preocupa mucho que después no, tienen miedo a querer, no es que cause dependencia, pero tienen miedo a sentirse en el hueco. ¿Por qué? Porque hay depresiones y depresiones, Mariela. Una cosa es la depresión o tristeza cuando me deja mi marido, cuando me divorcio, cuando se muere un familiar. Muchas personas Claro. tienen capacidad de procesarlo de forma natural,
a través de con psicología, con terapia. Muchas personas tienen esa capacidad, pero no todo el mundo tiene el nivel de resistencia y no se trata de que sea más débil o no. Se trata de un componente a veces genético incluso, se trata de los rasgos de su personalidad. Entonces, hay otro tipo de depresiones que son bien, y a esta preste la atención a este tipo de depresión, se llama depresión refractaria. La persona ni siquiera llora, se aísla, tiene anedonia, no siente placer de nada, abulia, nada le interesa, se queda en la cama, duerme y duerme todo el día, hipersomnia. Ese es un tipo de depresión muy grave. Y están las ideas de suicidio constantemente en su cabeza. Y algo que no está descrito en los libros de esta manera, pero siempre yo les digo a mis pacientes, cuando los veo con esa actitud, no te estás bañando, ¿verdad? Dice, sí, doctora, pero no porque sea cochina, sino porque no tengo fuerzas. No tengo fuerzas para levantarme. Y justo a esa persona tú le dices, pon de tu parte cuando no tiene ni fuerza, ni, o llámame si me necesitas, no tiene ni para, no sabe ni cómo coger el teléfono porque no, el cuerpo no le da, es una fatiga que le da. Y este tipo de depresiones que duran más de una semana son las más graves y son las que llevan al suicidio a las personas. Ese Ya tipo tengo, de depresión. ya tengo que cerrar, doctora. Yo creo que en diciembre tenemos que volvernos a ver, no hay duda, pero hay algo que quiero que quede claro. La gente que está en el proceso de un tratamiento psiquiátrico, la recomendación suya es no quitarle la medicación en esta época hasta después de Reyes o quién sabe qué, porque es un momento muy difícil y muy vulnerable en el ser humano de Occidente. Y siempre con psicoterapia, siempre con la psicoterapia. La psicoterapia te enseña a manejarte el día a día y enfrentar las situaciones que estamos viviendo el día a día. Nadie va a estar en una burbuja. No, no vamos a dejar de que nos traicionen, que un jefe malo, no, un amigo que nos trate mal, o un familiar que fallezca. Es parte de la vida, pero tenemos que aprender a enfrentarla sin enfermarnos. Sentir el dolor, no hay que evadirlo, pero no permitir que se haga un trastorno.